Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a ver los métodos get y set de cada una de las clases y de los atributos y vamos a comprender su funcionamiento. Para ello nos vamos a basar en el ejemplo que veníamos trabajando en anteriores vídeos, en donde teníamos una clase edificio ya con los constructores perfectamente preparados y habíamos implementado una serie de métodos para poder poner a prueba una determinada funcionalidad. Además, teníamos una clase principal que tenía un método main donde llevábamos a cabo la prueba de esa clase edificio, realizando diferentes construcciones de objetos utilizando parámetros o a través del constructor vacío, y también llamábamos a algunos de los métodos que están implementados en esa clase. Muy bien. Por lo tanto, como decía, vamos a trabajar el concepto de los gets y de los sets y vamos a tratar de entender cuál es su funcionalidad. Lo primero que debo de decir es que toda clase tiene una serie de bloques donde se agrupa el contenido. El primer bloque, como estáis viendo, serían los atributos. Todos los atributos se intentan juntar en un mismo bloque y ese bloque tiene que estar situado al principio de la clase. Justo después de encontrarnos con los atributos, nos encontraríamos con los constructores. En este caso, y como nosotros venimos indicando, llevamos a cabo 3 constructores para cada clase. Si en vez de tener 3 tuviéramos 2 o 4, estos constructores deberían estar agrupados justo debajo de los atributos. Posteriormente a los constructores aparecerían los gets y los sets, que para que nos entendamos son métodos que nos permiten interactuar en operaciones de lectura y de escritura con los atributos. Por lo tanto, su lugar correspondiente sería este, justo debajo de los constructores. Y posteriormente al bloque de los getters y los sets vendrían ya los métodos implementados o los métodos estándar que representarían alguna funcionalidad para los objetos de dicha clase. Por lo tanto, como podéis ver, los 4 bloques desde arriba hacia abajo son atributos, constructores, getters y setters y métodos estándar. Muy bien. Como comentaba, los getters y los setters. Los getters y los setters son métodos que lo que nos van a permitir es interactuar con el valor de los atributos de un objeto. Es decir, yo en cada clase tengo que implementar getters y setters porque voy a necesitar comunicarme o voy a necesitar alterar o comprobar el valor que puede tener un atributo de un objeto en un momento dado, y el mecanismo que voy a utilizar para ello va a ser el get y el set. Antes os decía que esto lo que nos permite es hacer operaciones de lectura y de escritura, y exactamente es así. Una operación de lectura es cuando se accede a un recurso para consultar algo y que te devuelva eso que quieres consultar, es decir, haces una petición de información y te devuelven esa petición de información, que es lo que sería el get, y una operación de escritura sería cuando tú modificas algo, es decir, cuando accedes a un determinado lugar y introduces una determinada información. Si ya existía información dentro, la sobrescribes, y si no existía, pues aparece por primera vez, ¿vale? Eso es una operación de escritura, y en este caso eso se llevaría a cabo con los métodos set. ¿Qué sucede? Que estos métodos, el get y el set, tiene que haber uno de tipo get y otro de tipo set por cada atributo. Es decir, si yo en una clase tengo 4 atributos, cada uno de ellos va a tener que tener su propio get y su propio set. Es decir, en total tendré 8. ¿Por qué voy a necesitar uno por cada uno de ellos? Porque cada get y cada set de cada atributo va a ser el que a mí me va a permitir hacer operación de lectura o de escritura, según lo que necesite, sobre cada atributo. Si dejo sin implementar alguno de esos get o alguno de esos set, hay algún atributo o alguna operación de escritura y de lectura de algún atributo que no voy a poder llevar a cabo. Y eso no debe de pasar. Yo debo de poder leer o escribir valores en atributos para todos ellos. Os preguntaréis, bueno, ¿y por qué necesitas un get y un set si realmente tú a los atributos ya puedes acceder? De hecho, estás accediendo en los constructores, por ejemplo aquí, o aquí, o aquí, y también estás accediendo en algunos casos en los métodos, por ejemplo aquí. Bueno, la explicación a esto es que aunque en los constructores y en estos métodos estándar que os he mostrado yo estoy accediendo a los atributos, lo que estoy haciendo es acceder desde dentro de la clase. Y eso no representa un problema. No representa un problema porque fijaros que estando dentro de la clase, el modificador de tipo privado lo que prohíbe es que tú puedas acceder a estos atributos desde fuera de la clase, ¿vale? Entonces, lo que está sucediendo aquí con los constructores y con los métodos es correcto, yo voy a poder acceder porque está en privado, pero no me soluciona todo el problema, porque si yo salgo de esta clase,
ya no voy a poder acceder a esos atributos, ¿vale? Esa es la problemática que nos implica el private. Entonces, ¿qué objetivo o qué cosa diferencial tienen los getters y los setters? Los getters y los setters, además de todo lo que os he dicho, lo que tienen diferencial es que ellos van a ser de acceso público y a estos métodos sí que se les va a poder acceder desde fuera de la clase. Entendedme, si yo voy a la clase principal y aquí creo objetos de tipo edificio y en un determinado momento, es decir, aquí donde tengo el cursor, me interesa hacer lecturas o escrituras sobre los valores de los atributos de alguno de estos tres objetos, si yo no tengo preparados los gets y los sets, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer porque los atributos ya están configurados a private. Entonces, aquí en principal, que estoy en otra clase, no me va a dejar acceder a ellos, ¿de acuerdo? No me va a dejar modificar ni leer ninguna información. Y os voy a poner un ejemplo. Si pongo mi edificio, punto, yo qué sé, vamos a buscar, bueno, primero de ellos, vamos a buscar altura. Si pongo mi edificio altura, fijaros que lo primero que me dice es, oye, el campo edificio.altura no es visible. Estás en otra clase, lo tienes establecido como privado y yo no puedo verlo. Fijaros que si lo modificase y lo pusiese público, ahora, este error ya vendría de otro tipo. Ya me diría que sería un error sintáctico, ¿vale? Pero en este caso no tendría ese problema de acceso. Bueno, como os indiqué, todos los atributos tienen que ser de tipo privado. Siempre los atributos tienen que ser de tipo privado. Y como podéis ver, yo no puedo acceder a esos atributos desde otra clase. Pero también os daréis cuenta que cuando vosotros creáis las clases, el objetivo final es que luego podéis construir objetos, tal y como tengo aquí. Entonces diréis, bueno, Guillermo, si es que nosotros realmente vamos a intentar operar con los atributos de los objetos siempre fuera de las clases. O sea, casi siempre, o en la gran mayoría de los casos, una vez que ya tenga terminada la clase, yo los atributos no los voy a trabajar dentro de la clase, porque la clase la tendré terminada y luego ya empezaré a hacer instancias y objetos de esa clase, y ahí es cuando empezaré a hacer uso de los atributos. Y encima estaré fuera de la clase. Pues sí, efectivamente, esa es la situación. Cuando tú estás dentro de una clase, puede que utilices esos atributos para determinadas cosas, los constructores, los gets, los sets, los métodos estándar. Pero luego, a futuro, en la gran mayoría de las ocasiones, las clases solo las definís, como dijimos en vídeos anteriores, para instanciar o crear nuevos objetos. Y realmente con lo que vais a operar vosotros no es con la clase, va a ser con los objetos que vais a crear a futuro a partir de ese diseño de la clase. Por decirlo así, la clase simplemente es un diseño inicial, principal, para luego dar forma a los diferentes objetos que van a surgir en el futuro. Pero vosotros, con la información con la que vais a programar y trabajar, van a ser los objetos, no la clase. La clase va a ser necesaria, pero trabajaréis con los objetos. Y si yo, en este mismo momento que tengo objetos de tipo edificio, quiero hacer operaciones de lectura o de escritura en los atributos, pues ahora mismo no puedo, ¿vale? Aquí es donde surge, como os decía, el factor diferencial de los getters y de los setters. Los getters y los setters son métodos que son de acceso público y que dentro de ellos nosotros vamos a implementar de forma controlada y regulada cómo acceder, tanto en forma de lectura como en forma de escritura, a los valores de los atributos. Entonces, lo que estaremos haciendo es casi lo mismo. Tendremos aquí un método que sea acceso público y que nos permitirá manipular los atributos. Sí, es cierto, pero lo vamos a hacer de forma controlada, regulada y sobre todo segura, porque estos métodos, estos get y sets, los vamos a definir e implementar nosotros. Entonces vamos a ser nosotros quienes marquemos, por decirlo así, las normas o el diseño de cómo se va a acceder a esos atributos. Es decir, ¿vamos a poder acceder desde fuera? Sí, pero no hacemos accesos directos a los atributos, hacemos accesos a un método que controla y que regula cómo accedemos a esos atributos. Y este es el mecanismo ideal que se tiene que desarrollar para acceder a los atributos, a través de los getters y de los setters. Entonces, después de toda esta introducción, en resumidas cuentas, ¿qué son los getters y los setters? Son métodos que nos permiten interactuar con los valores de los atributos haciendo operaciones de lectura y escritura cuando ya estamos fuera de una clase, es decir, cuando ya tenemos realizadas diferentes instancias o construcciones de objetos de ese tipo, del tipo de esa clase. Muy bien, como decía, tenemos que implementar un get y un set para cada atributo. Aquí, según la convención, algunas personas organizan todos los gets juntos y luego todos los sets, o
u otras lo organizan por atributos. Yo personalmente lo suelo hacer por atributos, es decir, hago el get y el set de un atributo, luego hago el get y el set de otro atributo, luego hago el get y el set del siguiente y así hasta que termino. Pero bueno, ambas organizaciones estarían bien, siempre que respetéis que lo primero que aparece en una clase deben ser los atributos, después deben ser los constructores, después los getters y los setters y por último los métodos. Muy bien, vamos a empezar a hacer los getters y los setters y en este caso vamos a empezar a hacer los getters y los setters del primer atributo, del atributo altura, ¿vale? Vamos a reservar aquí una línea para el get, ¿vale? Y luego otra línea para el set, entonces este va a ser get altura, ¿vale? Y aquí vamos a tener el set altura. Vale. Lo primero de todo, a la hora de definir un método, modificador de acceso. Como hemos dicho, los getters y los setters deben de ser siempre públicos porque tenemos que poder acceder desde fuera. Por lo tanto, public. Lo segundo, tipo de retorno del método. Cuando nosotros hacemos un get de altura, lo que pretendemos es que ese método nos retorne un valor. Y el valor que pretendemos que nos retorne es el valor que tiene el atributo altura en ese mismo momento. Entonces, aquí el tipo de retorno de este método va a ser tan sencillo como entender que va a ser el mismo tipo que tiene el atributo altura, que es double. El atributo altura nunca va a cambiar de tipo de dato. Por lo tanto, a mí lo que me permite asegurar es que este método siempre va a retornar un tipo de dato double. Modificador de acceso público, tipo de retorno double. Y ahora viene el nombre del método. ¿Cómo nombramos a los métodos get y set? Ponemos primero si es un get o un set y después ponemos el nombre del atributo. Como el nombre del atributo es una palabra diferente, debemos de indicar siempre con la primera letra de la siguiente palabra que es mayúscula. Por lo tanto, pondríamos altura con A mayúscula. Al ser altura una palabra diferente a get, hay que indicar en su primera letra una mayúscula para permitirnos saber que es otra palabra, ¿vale? En el siguiente punto llegaríamos a los parámetros. Los parámetros, como sabéis, son una manera de poder introducir información de fuera del método adentro del método para que sea utilizada. En este caso, nosotros no vamos a necesitar información extra. Con la información que vamos a tener dentro del método va a ser más que suficiente, porque fijaros que lo único que va a haber que hacer es un acceso al valor del atributo y devolverlo, ya está. Entonces no tiene sentido que se necesite introducir información de fuera. Por lo tanto, los parámetros van vacíos. Paréntesis de apertura y de cierre, vacío, sin nada. Vale, saltamos abajo y abrimos el cuerpo del método, la implementación, ¿vale? Y como decía, aquí la implementación de este método es muy sencilla. Nosotros con el método getAltura lo que queremos es ser capaces de devolver el valor que tiene el atributo altura en este mismo momento. Vale, lo primero, tenemos que poner un return, porque hemos indicado que este método tiene un retorno y que el retorno tiene que ser de tipo double. Genial. El double es el tipo del atributo altura, así que no vamos a tener un problema. Y lo segundo, hemos cumplido con el retorno, pero ahora tenemos que cumplir con la funcionalidad del método get, que es devolver el valor del atributo altura en este mismo momento. Por lo tanto, volvemos con la misma mecánica. Dis.altura, punto y coma. En este mismo momento, lo que yo acabo de hacer es terminar un método getAltura que es de acceso público, que tiene un retorno double y que lo que hace es que cuando yo llame al método, me va a devolver el valor que tiene ese objeto dentro de su atributo altura y me lo va a retornar. Es decir, a la finalización de este método se va a generar un resultado y el resultado es este retorno, lo que tiene dentro disaltura. Vamos a hacer el valor que tiene guardado en el atributo altura. Vamos a hacer el set y después de hacer el set hago una pequeña prueba en la clase principal y luego implementamos el resto de los gets y de los sets. En este caso, el set altura. Volvemos otra vez con la misma estructura, ¿de acuerdo? El modificador de acceso, como bien sabéis, tiene que ser público. Al ser una operación de modificación, al ser una operación de escritura, al yo querer modificar la información que tiene dentro de un atributo, yo ahora no voy a necesitar devolver nada. Es decir, este método a su finalización no va a devolver nada, porque yo no estoy pidiendo información, no estoy leyendo información, simplemente estoy escribiendo. Por lo tanto, este método será de tipo void, es decir, esto significa que este método no va a devolver nada. Operará lo que tenga que operar, hará dentro de su cuerpo lo que tenga que hacer, pero no va a devolver ningún resultado tras su finalización, ¿vale? Proseguimos con el nombre, set, y ahora el nombre del atributo con la A mayúscula, set altura. Abrimos el cuerpo
Y antes de seguir, me centro en los parámetros, que he abierto y cerrado los paréntesis, pero hay que explicar una cosa aquí. Muy bien, yo en el anterior método no necesitaba información de fuera del método para meterla dentro y utilizarla. Pero aquí sí que la voy a necesitar. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a necesitar poder comunicar desde fuera hacia adentro la información que quiero guardar dentro del atributo altura. Fijaros, yo antes solo leía, antes solo tenía que consultar. Ahora no me vale con consultar. Ahora lo que tengo que hacer es escribir dentro de ese atributo una determinada información. Pero claro, ¿qué información va a ser? Yo no puedo abrir aquí una consola o un teclado de tipo escáner para hacer una lectura y que me diga, no lo puedo hacer. Necesito tener ya la información preparada para que pueda ser guardada dentro del atributo. Entonces, la única manera que existe de comunicar información de fuera del método adentro, es decir, que cuando yo llame al método le proporciono una determinada información para que la utilice dentro, el único mecanismo es a través de los parámetros. Entonces yo aquí lo que voy a definir es un parámetro que me va a permitir proporcionar la información que quiero meter dentro del atributo altura. Lo primero que toca hacer es indicar de qué tipo de dato es el parámetro. Bueno, pues como sabemos que altura es de tipo double, pues va a ser de tipo double. Y lo segundo es darle nombre al parámetro. Como siempre, yo identifico los parámetros primero con una P para que en caso de coincidencia de nombre no exista problema, ¿vale? Por lo tanto, P, altura, parámetro, altura. Muy bien. Entonces, dentro del cuerpo de este método set, yo voy a tener disponible este recurso pAltura. Y este recurso pAltura lo que va a hacer es tener almacenado dentro esa información que cuando yo llame al método set me proporcionen, ¿vale? Va a ser simplemente como un transportador. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que a mí ahora lo que me interesa es modificar el atributo altura con esa información que me pasen, es decir, con la información que contendrá este recurso. Por lo tanto, volvemos a la misma situación. En este caso, en vez de hacer un retorno, lo que quiero hacer es una asignación. Dis.altura es igual a p altura. Vale, en este momento nosotros no sabemos lo que tiene p altura. De hecho, no lo sabemos ni lo podemos saber, porque eso no va a ocurrir hasta que llamen al método setAltura y le pasen por parámetro algo. Pero lo que sí que sabemos es que cuando llamen al método, lo que va a suceder es que en pAltura se va a recoger esa información que nos pasen, ¿vale? Y luego ese valor que hay dentro de pAltura se va a meter dentro del atributo de tipo altura, ¿de acuerdo? Entonces ahora tendríamos preparados estos dos métodos, tanto el get como el set de altura, y los vamos a llevar a prueba. Vamos a ir a la clase principal y vamos a coger, por ejemplo, mi edificio 2, ¿vale? Y vamos a probar cómo el get de mi edificio 2 funciona. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es leer el valor que tiene mi edificio 2, el atributo altura, que ya podéis deducir que va a ser 35,56 porque en su construcción se le ha proporcionado. Pero bueno, si cogemos y ponemos mi edificio 2 punto get altura. Fijaros como yo lo que he hecho es hacer referencia a un objeto de tipo edificio, ¿vale? La clase edificio ya tiene un método que se llama getAltura y lo llamo. Y esto lo meto dentro de un SISO para que me imprima por consola eso que el método me está devolviendo. Es decir, cuando el preprocesador opere todo esto, aquí lo que habrá realmente es un tipo de dato double que no está siendo almacenado en ninguna variable, simplemente está en memoria. Y yo lo que estoy haciendo es directamente imprimirlo por consola. Es decir, lo voy a perder tras imprimirlo por consola. Pero bueno, no necesito hacer más, ¿vale? Fijaros que este método lo que ha hecho es, a su finalización, devolver un tipo de dato double, como os indicaba aquí, ¿vale? Fijaros que corresponde con esto. Vale, muy bien. Esto nos va a imprimir 35,56. Genial, perfecto, ¿vale? Ahora a nosotros lo que nos interesa es cambiar ese valor del atributo altura. Por ello, utilizaremos el set. Pues venga, vamos a poner mi edificio 2, set altura. Y vamos a poner de altura -5, para que sea un valor muy llamativo, dado que es un valor negativo. Y eso no podría ser. Bueno, de hecho vamos a poner -5,5. ¿Vale? Ya dado que es tipo double, vamos a aprovechar que se puede utilizar la parte decimal. En este mismo momento en el que nosotros llamamos aquí, aunque no veamos nada por consola o aunque no veamos ninguna operatividad, ninguna funcionalidad o que haya sucedido algo, realmente sí ha sucedido. En el caso anterior tenemos la oportunidad de hacer un SISO
para ver que está funcionando, pero aquí no. Pero ¿cuál es la mejor forma de saber que esto ha funcionado? Pues que justo debajo yo puedo hacer otro SISO y volver a hacer otro get de altura para comprobar si el set anterior lo ha modificado correctamente. Es decir, yo vengo aquí, construyo un objeto de tipo edificio, le doy unos determinados valores en su construcción, tiene esos valores en cada uno de los atributos y en la línea 16 lo que hago es obtener el valor del atributo altura en ese mismo momento. Me va a imprimir un 35,56. Después lo voy a modificar y en ese atributo altura voy a guardar un menos 5,5. Es decir, voy a sobreescribir al 35,56 el menos 5,5. Y aquí lo que vengo a hacer es volver a leer lo que tiene altura. Y lo voy a volver a imprimir. Por lo tanto, me saldrá menos 5,5. Fijaros cómo la funcionalidad es muy simple, pero va a poner a prueba el get y el set. La cuestión está en que yo voy a poder manipular el valor de los atributos de aquellos objetos que son de tipo edificio fuera de la clase edificio, es decir, en la gran mayoría de las ocasiones en las que voy a trabajar con ellos. Porque sí, repito, como decía antes, dentro de la clase edificio, cuando la estoy preparando, cuando la estoy diseñando y cuando lo estoy implementando, lo voy a poder hacer. Pero eso simplemente va a ser algo puntual, porque esa clase no se prepara para estar trabajando dentro de ella, no, se prepara para que luego, a posteriori, se pueda trabajar fuera de ella. ¿Y cómo se hace? Se lleva a cabo haciendo objetos, construyendo objetos e instancias de ese tipo. Vale, ejecutamos esta clase principal y veréis cómo aquí, primero, fijaros que los mensajes que estoy pretendiendo imprimir son, a ver, vamos a ver, porque aquí imprimo por consola. Primero tenemos, eso es, aquí están, son estos dos. Vamos a separarlos porque si no va a ser un poco confuso. Y quiero que lo veáis bien. Pruebas de get y set, ¿vale? Recordad lo que os decía. El set no va a imprimir nada por consola. Entonces solamente vamos a tener dos ISOs. El de un get y el del otro. Vale, lo vuelvo a ejecutar y os lo enseño. Fijaros. Pruebas de get y set. El primer ISO que hacía un get me saca 35,56, tal y como había en el constructor. Posteriormente, y aunque aquí no se vea, se hace esa modificación, se hace ese set, se sobrescribe el 35,56 y se hace posteriormente otro ISO ya habiendo hecho ese set. Y ahí sí que se almacena en menos 5,5. Lo podría poner más fácil si aquí, después de este, cojo y digo, he modificado con menos 5,5. ¿Vale? Y ahora ya lo vamos a ver perfectamente. Fijaros. Pruebas de get y set. Me dice en el get altura que tengo un 35,56. Lo modifico con el menos 5,5 y me dice que tengo menos 5,5. Aquí habéis visto el funcionamiento de este método get y set. Vale, de acuerdo. Entonces, esta prueba la tendríamos ya realizada. ¿Qué sucede? Que ahora a nosotros nos haría falta preparar los gets y los set del resto de los atributos. Entonces, tenemos un atributo de tipo int que se llama número de plantas, un atributo de tipo char que se llama eficiencia energética y un atributo de tipo int que se llama año de construcción. Bueno, pues esto es muy sencillo porque es llevar esta misma regla al resto de los atributos. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer los get y los set de cada uno de los atributos, ¿vale? Public int, dado que el siguiente atributo es de tipo int, get número plantas, no necesito parámetros, abro el cuerpo, return this punto número plantas y he terminado el get. Voy a hacer el set public void, el set nunca retorna nada, set número plantas, abro parámetros, aquí sí que necesito int p número plantas, abro el cuerpo y digo que this.número plantas es igual a número plantas. Hago esa operación de escritura, ¿vale? Fijaros cómo hago número plantas no, p número plantas, que es el nombre que le he dado al parámetro. Fijaros cómo hago la escritura. Dentro del atributo número plantas meto lo que hay en el parámetro, al igual que hacía aquí, ¿vale? Y en el get anterior, pues justamente lo que hacía en el get altura, simplemente retorno el valor que tiene. Vale, pues ahora después de número plantas vamos a hacer el get y el set de eficiencia energética. Entonces, public char, porque era de tipo char, eficiencia energética, ¿vale? Get eficiencia energética, no necesito parámetros dado que es un get, return this.efi
eficiencia energética. Muy bien, ¿vale? Ahora vamos a hacer el set public void set eficiencia energética. Abro parámetros, char p eficiencia energética y abro el cuerpo. Y aquí lo que hago es dis.eficiencia energética es igual a p eficiencia energética. Muy bien, solamente me faltaría por hacer el último de los atributos, que es año de construcción y que es entero, ¿vale? Entonces, public int get año construcción. No necesito parámetros para el get. Hago un retorno de ese año de construcción, ¿vale? Y ahora hago el set para para este tipo de dato, para este atributo. Los sets son void set año construcción. Necesito un parámetro, ¿de acuerdo? Entonces p año construcción y ahora preparo el cuerpo. El cuerpo va a ser dis.año de construcción es igual a p año de construcción. Pues en este momento, punto y coma. En este momento he terminado ya de implementar los gets y los sets para esta clase, dado que tengo 4 atributos: altura, número de plantas, eficiencia energética, año de construcción, y aquí tengo los get y set de cada uno de ellos. Get y set de altura, get y set de número de plantas, get y set de eficiencia energética y get y set de año de construcción. Si los llevas a cabo, aquí no habría ningún problema, porque simplemente lo que haría sería ir realizando operaciones de escritura con cada uno de estos atributos. Sí que me gustaría que, si queréis, pongáis a prueba este código, lo preparáis en vuestro ordenador y probáis los get y los set a ver si os funciona. Además, me gustaría invitaros a suscribiros al canal, a darle like a los vídeos y a comentar cualquier duda o necesidad que tengáis en los comentarios. Estoy dispuesto a ayudaros y os agradezco que veáis el contenido de los vídeos y que sigáis al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.